Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de volver a contar aquí en Radio Sefarad con Jorge Schneiderman. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, un gusto como siempre poder contactarme con ustedes, contigo, Alejandro, y con la audiencia. Bueno, hoy el mensuario Identidad nos brinda la oportunidad de que cuente Radio Sefarad con Jorge Schneiderman en este programa, como decíamos, de hoy, que lo va a dedicar a Freud, el Anschluss y el exilio. Vamos a hablar de todo el contexto histórico que rodea esta anexión de Austria por parte del Tercer Reich. Exactamente. Bueno, estamos prácticamente a 80 años y un mes de que Freud se viera compelido a partir de Austria, ¿no?, tras la ocupación. Pero me gustaría de repente hacer una contextualización de cómo se produce precisamente ese Anschluss, ¿no? El 15 de marzo de 1938, 3 días después de consumada la invasión e inmediata anexión de Austria al Reich en calidad de provincia, fíjate que millares de vieneses obsecuentes y enfervorizados hasta el paroxismo se lanzaron a las calles para aclamar y vitorear el ingreso triunfal de Hitler y su oficialidad. Los principales paseos públicos de aquella Viena, en aquel mes de marzo, y edificios de la otrora esplendorosa capital del extinto imperio austrohúngaro, ¿no?, orgullo de los Habsburgo, por otra parte, y para muchos Santa Santorum del arte y el pensamiento centroeuropeos de entonces, bueno, amanecieron las calles recubiertas de enseñas nazis y pancartas de bienvenida a aquel austriaco oriundo de Braunau am Inn, ¿no?, devenido de ignoto artista plástico y cabo de infantería en plenipotenciario líder de Alemania. La onda expansiva de la Gran Depresión del 29, ¿no?, o sea, consecuencia, como vos bien sabés, Alejandro, consecuencia directa del desmoronamiento de la bolsa de valores estadounidense acaecido allá por octubre del 29 precisamente, precipitaría una progresiva deriva socioeconómico-financiera, podríamos decir, a escala global, cuyo impacto en Austria aparejaría el resquebrajamiento total de sus estructuras productivas y, un alarmante ascenso del índice desocupacional. A la sazón, ello convertiría a este país en fermental caldo de cultivo para la propagación e instauración del nacionalsocialismo y sus reivindicaciones pangermanistas. Y más que infructuosos, podríamos decir que resultaron los tibios intentos disuasorios que ensayaron algunos sectores, pero muy minoritarios, ¿no? Ya nada lograría sofrenar por ese entonces la voracidad expansiva de Berlín. Amedrentado ante las insistentes y extorsivas demandas del Führer, ya ahí promediando la década del 30 y debilitado por una profunda crisis institucional germinada en la, inoperancia de una clase política irresoluta y fragmentada, el gobierno austríaco culminaría poco a poco arrojando la soberanía nacional a las fauces del nazismo, nada más ni nada menos, sin siquiera al final poder esbozar un mínimo gesto de resistencia. La relativa tolerancia convivencial reinante previo al advenimiento del nuevo statu quo, o sea, correría idéntico destino que la institucionalidad. Ningún judío se hallaría exento de padecer las crueldades del vilipendio y la discriminación. Incluso, ¿no?, el celebrado creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Por aquellos días, fíjate, a partir del 15 de marzo de aquel 1938, agentes de la Gestapo allanaron y saquearon la residencia de Freud y entre otras cosas detuvieron a su hija menor, a Ana, ¿no?, sometiéndola a duros interrogatorios. La gravedad de estos hechos evidenciaría que la situación
de extrema vulnerabilidad a la que él y los suyos se hallaban expuestos, estaría ratificando que ya no habría tiempo para dilatorias, ¿no? Luego de más de 50 años, fíjate Alejandro, más de 50 años de ardua labor, desmalizando los cenagosos y laberínticos territorios del comportamiento humano, la hidra nazi, la bestia nazi, determinaría que para aquel infatigable y resiliente luchador, la hora de aprontar las maletas había llegado. Es un, digamos, es un contexto bastante, vamos a decir, lacerante para el espíritu de Freud, una persona que, cabalgando entre dos centurias prácticamente, a paso firme y con brío transformador, él infligiría junto al psicoanálisis, ¿no?, y con la misma contundencia argumentativa y rupturista del heliocentrismo copernicano y el evolucionismo darwiniano, una tercera y profunda herida narcisista sobre el rostro de los estamentos científicos y religiosos de su época, ¿no? Al abrigo de sus convicciones, Freud establecería entonces un punto de inflexión, un pronunciado viraje epistemológico y metodológico respecto de las tradiciones, digamos, de los tradicionales abordajes de la vida anímica, y desnudando de esta manera las carencias y falencias de preexistentes paradigmas especulativos, de neto, podríamos decir, de neto sesgo filosófico, sensiblemente acotados por los estrechos márgenes de la conciencia, ¿no? Su conceptualización del inconsciente, el rol atribuido a la sexualidad, en la etiología de la neurosis, el abordaje de la función onírica como canal de acceso al inconsciente, la significación que cobrarían, fíjate vos, los chistes, las operaciones fallidas, las acciones sintomáticas y causales, y los síntomas, así como sus ulteriores postulados acerca de la dinámica pulsional, obviamente configurarían un sólido corpus argumental pasible de desencadenar una plétora de prejuiciosas y acerbas reacciones entre sus detractores, ¿no?, a menudo rayanas en el denuesto y la caricaturización, ¿no? Pero vamos a ver un poco, ¿no?, a Freud desde su judeidad, ¿no?, porque no han sido pocas las versiones surgidas en torno a Freud y su relación con el judaísmo. Mientras algunos lo semblanteaban apático y distante respecto de su pueblo, fíjate tú, Alejandro, que al otro extremo de la especulación, la bestia nazi rotularía su obra como máxima expresión de ciencia judía. Como se desprende de lo que estamos diciendo, tanto él como sus ideas siempre, ¿no?, pero siempre se mantuvieron lejos de todo consenso. Fíjate, además que, por otra parte, ¿no?, incurriendo en el aún hoy vigente y falaz presunción de que el judaísmo se agota en su expresión religiosa, y condicionados quizás por su ateísmo e interés manifiestamente antropológico por las religiones, diversos sectores, incluso de la ortodoxia judía de su tiempo, no vacilarían en cuestionar acerbamente su real sentimiento de pertenencia al pueblo del libro. Pero por el contrario, ¿no?, Freud jamás renegó de su vigorosa adhesión a los aspectos axiológicos, éticos y filosóficos consustanciales a la narrativa identitaria judía, ¿no? Voy a mencionar, hay un autor que al respecto nos da cuenta de una misiva en la cual, me refiero a Abraham Brill, autor de un libro que recomiendo sobremanera, que es Contribución de Freud a la psiquiatría, y él nos comparte una misiva fechada allá por febrero de 1925, en la que Freud se dirige al director del Jüdische Freizentrale de Zúrich, y que en los siguientes términos, mira lo que nos plantea, si me permitís lo voy a... Sí, claro, adelante Jorge. Dice, puedo decir que mi adhesión a la religión judía es tan escasa como a cualquier otra religión. Es decir,
considero a todas las religiones como objeto de interés científico, pero no participo de los sentimientos emotivos que llevan inherentes. Por otra parte, siempre he tenido un fuerte sentimiento de parentesco con mi raza y he tratado de inculcarlo a mis hijos. Asimismo, ¿no? En concomitancia con esto, el propio Freud se encarga de esclarecer, y en su autobiografía de 1925, un trabajo soberbio que nos regala Freud, él dice ahí muy sucintamente: nací el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, ¿no? Es un pequeño poblado de lo que hoy es la República Checa. Dice Freud: mis padres eran judíos y yo lo he seguido siendo. Esto para aventar un poquito todas esas versiones que a veces pululan por ahí desde la desinformación y la falta de criterio o espíritu de búsqueda simplemente, ¿no? Fíjate que desde tiempos de juventud, o sea, nada de lo atinente a lo judío le resultaría indiferente. O sea, guiado por un fáustico deseo de conocimiento y afición por la lectura, siempre se sintió atraído, ¿no? Tempranamente, podríamos decir, cautivado por la lectura de la Biblia y demás obras ilustrativas de los hechos y acontecimientos que jalonaron la mineraria historia de nuestro pueblo. Hacia finales del siglo XIX, Freud se mostraría muy preocupado, hondamente contrariado ante el persistente hostigamiento del que eran objeto su persona y el psicoanálisis, y por la inquina antijudía, tremenda inquina antijudía, que por esos años se diseminaba, podríamos decir, metastáficamente, y vale la metáfora, a lo largo de Europa, ¿no? Ante esas situaciones, ante esos padecimientos, es que él precisamente se integra a la Bnei Brit, institución de la que siempre se mantuvo próximo y sumamente agradecido, porque le brindó un ámbito donde, más allá de las restricciones, a causa de sus detractores, el aislamiento al que fue sometido por los círculos académicos, él obviamente encontró el cobijo, la contención de intelectuales que a su vez le permitieron expresarse y difundir entre esos sectores de intelectuales su rica obra, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, digamos, este vínculo de Freud con la Bnei Brit. Aquellos años, el fin del siglo XIX, ambientaría el progresivo surgimiento y reverdecimiento de radicalizados movimientos nacionalistas y la exacerbación del antisemitismo, ¿no? Todavía reverberaban, como vos bien recordarás, los ecos del caso Dreyfus, el sonado y vergonzante escándalo judicial revelador de la atmósfera antijudía imperante en la Francia de entonces, que como todos recordamos, allá por 1894, Alfred Dreyfus, militar de origen judío, oriundo de Alsacia, una región lindante con Alemania, fue infundadamente acusado de espiar en favor del gobierno germano y sumariamente condenado bajo el cargo de alta traición a la patria. Como recordarás, esto trajo aparejada la intervención de Emile Zola en aquel célebre manifiesto de J'accuse, ¿no? Igualmente penosa era la situación de los judíos. Cuidado, también en la Rusia zarista, país donde se tejería la maquiavélica trama, nada más ni nada menos, de los protocolos de los sabios de Sion, que fue un texto maquiavélico inspirador tanto de Mein Kampf, la ópera prima de Hitler, como de El judío internacional, un problema del mundo, ese libro publicado por nada más ni nada menos que por Henry Ford, ¿no? Freud fue un individuo, un agudo observador de la realidad, pero cuando el nazismo se instala en Alemania, él todavía se mantenía un tanto escéptico en cuanto a que Austria corriera la suerte que muchos auguraban que iba a correr. Podríamos mencionar algunos elementos, ¿no?, de que para poder
contextualizar un poco lo que fue el encuentro de Freud con esa gran amenaza que fue el nazismo, ¿no? Y podríamos decir que a muy poco de culminada la Primera Guerra Mundial, digamos, y en circunstancias en que el nazismo se hallaba aún en su fase embrionaria, ya el genial Franz Kafka, ¿no?, autor muy leído por Freud, obviamente, era un agudo observador y analista de su tiempo, y anticiparía a través de Der Prozess, El Proceso, una obra póstuma publicada en 1925, donde ya se bosqueja la degradante ceguera ética y moral que, digamos, atribularía, que abatiría sobre un mundo desangrado por la infamia y la injusticia. En los años que sucedieron a su muerte, a la muerte de Kafka, obviamente se cumplirían estos vaticinios y regímenes totalitarios y genocidas tatuarían el horror sobre la piel y el alma de millones de personas que, al igual que Joseph K., el protagonista de su novela, serían detenidas y sometidas a los arbitrios de la sinrazón. Mirá, en efecto, podemos recordar un episodio que da cuenta de cómo se instala precisamente el nazismo, cómo comienza a pisar firme, y para ello nada más que recordar el 10 de mayo del 33, ¿no?, el momento de la famosa quema de la Ópera de Berlín, donde algo así como 70.000 personas, muy soliviantadas por enardecidos discursos apologéticos del nacionalsocialismo, dieron un marco multitudinario en la Plaza de la Ópera de Berlín a una convocatoria patrocinada por los principales líderes del movimiento nacionalsocialista y avalada por lo más granado de los estamentos gubernamentales, incluido el propio Joseph Goebbels, y tristemente célebre ministro de Instrucción Pública y Propaganda del Reich, ¿no? O sea, en ese momento, remedando prácticas ceremoniales de la tenebrosa noche inquisitorial, algo así como 20.000 libros considerados potencialmente lesivos para el espíritu alemán fueron incinerados, ¿no?, junto a las obras completas de Sigmund Freud, ¿no?, fueron lanzados a las llamas. Y bueno, ¿cuál era el principal objetivo de todo esto, no? El principal objetivo del sistema era, obviamente, formar individuos acríticos, emocionalmente maleables, incondicionalmente leales al poder dominante y, por consiguiente, incapaces de pensarse más allá de lo estatuido, ¿no? Allende la frontera austrogermana, mientras se producía esto, fíjate que en ese momento, en el 33, y pese a los apercibimientos de su amiga Marie Bonaparte, de que esa situación iba a trasladarse prontamente a Austria, digamos a Viena, Freud, muy apesadumbrado, ironizaría, en alusión a su condición de judío y hombre de ciencia, ironizaría acerca de cuán afortunado debería sentirse frente al destino de sus textos durante aquel sórdido mayo berlinés del 33, ¿no?, convencido que de haber acontecido en tiempos de Torquemada, seguramente también él habría culminado en la hoguera, ¿no? Fíjate qué ironía. Las obras más emblemáticas del psicoanálisis no podrían haber hallado entonces destino más infausto y mefistofélico, y valga acá la utilización de estos términos, porque fíjate que para colmo ello ocurriría en la tierra de Goethe, el lugar donde precisamente 3 años antes, en 1930, y en mérito a su enorme contribución al desarrollo de la ciencia y el conocimiento, le fuera otorgado el premio homónimo del celebérrimo escritor alemán, ¿no? A esta altura de los acontecimientos, ya los destemplados y virulentos discursos del Führer no solo reafirmaban sus reconocidas dotes de histriónico orador y hábil seductor de masas, ¿no? Esas diatribas saturadas de paranoia, megalomanía y odio se indicaban cada vez más enfáticamente a los judíos como principales responsables de los durísimos años de crisis y recesión, ¿no? Fíjate que consecuentemente el antisemitismo le vendría en mascarón de proa de la parafernalia propagandística instrumentada por Goebbels,
la idea fuerza de su campaña estribaría por ese entonces en que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Muy interesante, Jorge Schneiderman, este recorrido que estás haciendo a la vida, ¿no?, de Sigmund Freud. Sí que te pediríamos que vayas cerrando porque se nos acaba el tiempo en la edición de hoy. Cómo no. Bueno, fíjate que el 29 de septiembre del 38 tendría lugar en Múnich la firma de un pacto tendiente a poner coto a los bríos anexionistas de Hitler, ¿no? Pero todo esto continuaría y en ese momento, atentos al manifiesto interés de Hitler por hacerse con el control de todos los territorios de la región, habilitados, digamos, o mejor dicho, pertenecientes a pueblos germanoparlantes, ante a ese deseo, esa ambición, Francia y Gran Bretaña procuraron descomprimir tensiones avalando la decisión de Berlín de ocupar los Sudetes, territorio bajo soberanía checoslovaca, como correspondía en ese momento. Pensé la lógica reticencia de Praga, obviamente. Con el pláceme de los estadistas garantes, eran Chamberlain, Daladier y Mussolini, mira quién, y el compromiso de Hitler, claro está, de poner fin a sus reivindicaciones, y en función de eso se sellaría un nuevo e inútil intento pacificador. Prácticamente 6 meses después, la invasión de Polonia daría comienzo a la Segunda Guerra Mundial, marcando algo más que el inicio de una gran conflagración, ¿no? A fuego y metralla, el hombre comenzaría a escribir uno de los capítulos, podríamos decir, más sombríos de la historia, ¿no? Y Freud, a poco de haber cumplido 82 años, y como decíamos hoy, merced a los buenos oficios mediadores de muchos de sus amigos y colegas, entre ellos Marie Bonaparte y Ernest Jones, el 4 de junio de 1938 partiría rumbo a Inglaterra junto a parte de su familia y un pequeño, un reducido núcleo de colaboradores y allegados. El 23 de septiembre del 39, a poco más de un año de instalarse en su residencia londinense de la calle Marsfield Gardens, una dosis de morfina suministrada por su médico, ¿no?, su médico personal, pondría fin a la vida del padre del psicoanálisis, dándose cumplimiento a un acuerdo que ambos establecieron previendo el momento en que el cuerpo y la medicina dijeran basta ante el cáncer que lo agobiaba desde hacía 16 años, ¿no? Y para terminar, podríamos decir que, mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, el nazismo estrechaba cada vez más su cerco opresor sobre la Europa continental, sembrando fuego, odio y muerte por doquier, ¿no? Inexorablemente, la humanidad volvía a enfrentarse, Alejandro, cara a cara con el peor, ¿no?, con el peor, podríamos decir, de sus rostros, y a cargar sobre sus hombros, cual sisífica condena, la deleteria piedra de la guerra por enésima vez. Y esto ha sido nuestro humilde aporte a la rememoración de esos trágicos días que vivió Freud, digamos, en circunstancias en que los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial ya estaban, digamos, anticipando la tragedia y el patetismo de los tiempos que sobrevendrían y que la humanidad transitaría. Y bueno, la historia se encargó de describir, obviamente, lo que luego pasó. Esto era simplemente el aporte, Alejandro. Pues un aporte que agradecemos enormemente desde Radio Sefarad, Jorge Schneiderman, y esperemos que a todos los oyentes les haya gustado. Seguro que sí, es muy interesante este tema. Pueden bucear en la red a través de www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Allí seguro que encontrarán más artículos relacionados con este y otros temas escritos bien por Jorge Schneiderman u otros colaboradores del Mensuario Identidad. Muchas gracias de nuevo, Jorge, y hasta una próxima edición de este u otros programas aquí en Radio Sefarad.
Bueno, quiero aprovechar justamente para enviar un afectuoso saludo para todos los compañeros de Radio Sefarad allá en Madrid y obviamente invitar a todos los escuchas a incursionar, a hurgar un poquito en nuestra página que se ha renovado con nuevos contenidos. Así que desde acá, desde Montevideo, Uruguay, el abrazo y el reconocimiento de siempre por la encomiable tarea periodística que cumplen en la difusión de nuestros valores, ¿no? Y de la cultura de nuestro pueblo. Hasta pronto, Alejandro.